Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Buenos días, bienvenidos al taller de capacitación ministerial, los que quieren dar la vida. Entonces estamos aquí reunidos porque nuestro único afán es que la gente llegue al conocimiento del Señor. Pero para que la gente llegue al conocimiento del Señor, pues en primer lugar nosotros tenemos que ser atravesados por la palabra. Si la palabra no atraviesa a través de nosotros, Moniquita, bienvenida otra vez aquí en la mañana, entonces eso va a ocasionar un cortocircuito, porque la palabra que nosotros estamos transmitiendo pues no va a llegar a las personas que están con nosotros ahí congregadas. Entonces hemos de entender cuál es ese propósito, cuál es nuestro deseo. Vamos a leer Lucas capítulo 17, entonces 1 al 4. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciéndole me arrepiento, perdónale. Padre Celestial, nosotros te clamamos que seas tú obrando con poder con tu palabra, Señor. Nosotros estamos aquí porque necesitamos de ti, Padre Celestial. Ayúdanos para entender, ayúdanos para vivir, ayúdanos para ver, ayúdanos para experimentar todo el poder de tu palabra en nosotros, Señor. Obra con poder, obra, Jesús, para que nosotros podamos poder discernir tu palabra, Jesús. Señor, necesitamos de tu Espíritu morando en nosotros con toda potencia. Y además necesitamos que tú nos limpies, Señor, porque realmente todas nuestras suciedades, todas nuestras concupiscencias, todas nuestras iniquidades, todas nuestras debilidades, Señor, todas nuestras vaquezas son las que obstaculizan, Señor, para que nuestro espíritu tenga la vida a plenitud, para que corran los ríos de agua viva. Pero también te damos gracias porque de esa indigencia nuestra nace la necesidad de venir todos los días a tus pies y postrarnos y declararte que tú eres Dios, que tú eres Señor y que por tu gracia nosotros estamos aquí reunidos. Padre, que nadie tenga mayor concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, Señor. Ayúdanos para poner todos los dones que tú nos has dado a tus pies, a tu servicio, Jesús, para que muchos vengan a la vida de fe. Esa es la razón de la vida eterna. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Bueno, hemos estado entonces trabajando toda la parte de cómo llevar el sentido del texto. Eso es lo que hemos estado trabajando en toda esta porción que comenzamos desde Lucas capítulo 15. ¿Cómo llevar el sentido del texto para no perderse? Porque nosotros vemos la palabra y aunque tomamos una porción, si la sacamos del contexto, nos podemos perder, ¿sí? Porque todo está aislado, todo tiene una consecuencia. Estaba leyendo, no es que me vaya a dedicar a estudiar el Corán, pero ya me estoy animando. Entonces alguien me mostró una sura, un capítulo del Corán, se llama la familia de Ram. Y entonces empieza a hablar el texto y dice, la palabra de Dios es unívoca. Unívoca. Y la palabra del hombre es equívoca. Me pareció espectacular eso. Yo había solamente entendido esta palabra unívoca. ¿Se acuerdan cuando uno vio los conjuntos? Entonces decía que eran conjuntos así y aquí. Y entonces decía que esta era una relación unívoca, ¿sí? De conjunto a conjunto. Pero la palabra tiene más acepción. Mire por favor unívoco ahí en su Google, que dice unívoco. En otras versiones del Corán, el Corán también tiene versiones, para que sepan, como la Biblia cristiana, aquí dice
inequívoca. Pero está mal, esta traducción es una traducción ya después que pierde en su esto. ¿Qué dice unívoca? ¿Ahí tienes? ¿Quién tiene? ¿Quién encontró? Bueno, atrás con Constanza. ¿Qué dice? Unívoco, que siempre tiene el mismo significado o la misma interpretación. No, eso es una maravilla. Y luego dice adjetivo, que asocia cada elemento de un conjunto con uno y solamente uno de los elementos de otro conjunto. Solamente tiene un objetivo y una intención. Otro significado de unívoca. Aquí adelante. Jackie Helbert. Sí. Muy con micrófono, pastora Jacqueline. Que asocia cada elemento de un conjunto con uno y solamente uno de los elementos de otro conjunto. Ese es lo que vamos aprendiendo nosotros en las matemáticas, pero otra acepción. Igual, que siempre tiene el mismo significado o la misma interpretación, una verdad unívoca. Los poemas raramente permiten una interpretación unívoca. ¿Los qué? Poemas. Los poemas. Los poemas no permiten. Los poemas no permiten una interpretación unívoca. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Y tiritas cuando escuchas mi voz en el desierto. Por ejemplo, en el libro de las mutaciones, que es otro libro sagrado de los chinos, se llama el I Ching. Y entonces en el I Ching tiene una serie de silogismos, frases, cualquier tipo de frase. El guerrero espera en el camino mientras el zorro plateado con su cola borra las huellas. Entonces la persona bota unas moneditas, esas moneditas lo llevan a diferentes versículos, encuentra ese versículo del guerrero y del zorro plateado, y con ese versículo él comienza a pensar cómo va a resolver su situación en su vida. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Quién será el guerrero que se mantiene de pie? ¿Quién será el zorro plateado con la cola que borra las huellas? El zorro plateado es mi esposa que está haciendo ahí, y entonces yo tengo que permanecer como el guerrero de pie. Y bueno, el hombre ahí con eso hace un silogismo que le ayuda a resolver un asunto de su vida. En el Islam, en la mezquita, hay hombres sabios, hay hombres que se han dedicado a estudiar. No son los imanes son como los administradores de la mezquita, pero hay hombres sabios que se han dedicado a estudiar el Corán. Entonces llegan las personas a la mezquita y entonces le cuentan el problema al imán, le dicen al hombre sabio, le dicen, hombre sabio, imagínate que tengo problemas porque mi hijo quiere estudiar una carrera que yo no estoy de acuerdo y entonces yo no sé si apoyarlo o no. Y entonces el hombre sabio va al Corán y le muestra una historia del Corán. Mira lo que dice el Corán. Y entonces el otro lee la historia y dice, oiga, sí, eso es lo que tengo que hacer, y se va. Eso es un manual de conducta, como el I Ching, como alguna gente también toma la Biblia. O sea, ¿qué hago en esta situación con la palabra? ¿Qué dice pastora Jackie? Encontré algo aquí que tiene que ver mucho con el tema de la palabra, que puede ser entendido, explicado o interpretado siempre en único sentido, de igual manera y sin lugar a dudas o equivocaciones, que tiene un único significado o única interpretación. Una única interpretación. Claro, el problema con la palabra de Dios es que la palabra de Dios, aunque solamente tiene un sentido, lo que hemos de aprender es que tiene diferentes niveles. Porque este es el sentido, digamos, de la palabra. Y en su momento estaba hablando esto al pueblo de Israel, pero realmente estaba hablando esto del tiempo de la venida de Jesús, pero después está hablando de esto del momento nuestro, y después va a estar hablando esto de la segunda venida, por ejemplo. Pero la palabra no cambia, la palabra tiene el mismo sentido. Ahora, ¿dónde está la equivocación? La palabra del hombre se equivoca en la interpretación que el hombre da de la palabra. Y dice en esa sura del Corán, y los corazones perversos, por eso hablaba la vez pasada de pervertido, perverso significa
desviar de la verdad. Y los corazones perversos tomarán la palabra equívoca para justificar sus doctrinas o sus dogmas. Entonces nosotros, todo el ejercicio que hacemos aquí es cómo tratar de ser lo más éticos, lo más, otra palabra, fieles, leales, veraces, pudorosos, ¿qué? Reales ante la palabra, radicales ante la palabra, o sea, con la palabra. ¿Cómo hacemos? En primer lugar, para que nosotros entendamos el sentido que Dios tiene con esa palabra y que nosotros podamos transmitirlo. Los cabalistas, por ejemplo, le han dado un valor a cada palabra. Por ejemplo, decimos, el nombre de Helber suma 17 y la palabra gracia también en sus letras suma 17. Porque ellos le colocan números. Porque para ellos, por ejemplo, A es 1, B es 2, C es 3, D es 4, E es 5, F es 6, G es 7, H es 8, I es 9 y J es 10. No van sino hasta la J. Entonces ellos dicen, por ejemplo, la palabra Helber suma en los números, digamos, 35. Y la palabra gracia también suma 35. Quiere decir que Helber es un hombre lleno de gracia. Y no solamente eso, sino que la palabra serpiente también suma 35. Quiere decir que él es astuto, pero que tiene que tener cuidado con tratar de deslizarse por medio del árbol de la ciencia del mal del conocimiento, porque yo pregunto, si uno no entiende la base de la palabra, ¿para qué se mete en estas carretas que además no tienen ninguna certeza? Porque ¿cómo hace uno? No, pero es que la cábala, y eso de la cábala es para ellos, ¿sí? Y hay gente que ni siquiera conociendo la Biblia, de una vez se mete a estudiar la cábala. Sí, como Madonna. Entonces se pone a estudiar la cábala, se vuelve cabalista, pero no tiene ni idea. Pero si lo que está a los ojos no lo ven, si no conocen a Jesús que lo tienen al frente y lo ven, ¿qué van a entender más? Además que hay una particularidad con la palabra de Dios. A los que son como niños es a quienes se les revela. O sea, a los sencillos, a los que... Entonces la gran lucha para poder entender la palabra es contra nosotros mismos, porque nosotros de nuestra propia concupiscencia significa los deseos personales, no quiere decir solamente las cosas malvadas, podemos nosotros desviar la palabra para nuestro propósito, y ahí es donde nosotros perdemos. O por no saber y por no querer reconocer nuestra ignorancia, entonces decimos algo para no quedar mal, y eso que decimos es equívoco. Estamos desviando el valor unívoco o inequívoco de la palabra. Entonces todo lo que hemos estado haciendo todo este tiempo con esta porción en especial es poder llevar bien pegados el hilo, y nos ha servido muchísimo porque fíjense que según los títulos de Reina Valera pareciera que estuviera cambiando el tema, pero no está cambiando el tema. Jesús mantiene el mismo discurso. ¿Cómo vamos a tejer el discurso? Entonces lo primero que vamos a hacer es miremos un momento la porción, partimos de la porción, siempre partimos de la porción, y ya después miraremos qué es lo que está hablando alrededor, qué es lo que le antecede, qué es lo que le precede a esa porción. De nuevo leamos la porción, pero voy a pedir el favor que alguien la lea en una versión nueva, en una versión actual. Bueno, Jesús les dijo a sus discípulos, muchas cosas en el mundo hacen que la gente desobedezca a Dios, y eso siempre será así. Pero qué mal le irá a quien haga que otro desobedezca a Dios. Si alguien hace que uno de estos pequeños seguidores míos desobedezca a Dios,
recibirá un castigo peor que si le amarraran al cuello una piedra enorme y lo tiraran al fondo del mar. Así que tengan cuidado con lo que hacen. Si tu amigo te hace algo malo, llámale la atención. Si te pide perdón, perdónalo. No importa si en un solo día te hace muchas maldades. Si él te pide perdón, perdónalo. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Sí? Por favor, no se despeguen de lo que llevamos nosotros estudiando de Lucas. Porque si uno se despega de eso, entonces resulta hablando de otra cosa que no es. Entonces, tenemos que tener ahí en la trastienda recordando que venimos de hablar otra vez. Vicky, ¿de qué es lo que originó este discurso de Jesús? ¿Qué evento originó este discurso de Jesús? ¿Te acuerdas? ¿Qué evento? ¿Qué evento? ¿Qué suceso? ¿Qué hecho? ¿Qué circunstancia motivó a que Jesús empezara a hablar todo esto? Desde el capítulo 15, Muy cuando Jesús estaba hablándole a los fariseos, ¿Qué ocurrió? ¿Quién se acuerda? ¿Qué ocurrió? no me acuerdo. Constanza, ¿qué ocurrió? Sí, muy bien, Vicky, que Jesús le está hablando a los fariseos, pero ¿qué ocurrió? Que Jesús invitó a comer a los pecadores, ¿sí? Entonces ellos, los fariseos sintieron, o sea, les dio rabia porque los iba a invitar a ellos y si quienes eran los que llevaban, digamos, la ley eran los fariseos. O sea, Ahí está ya veía. Vicky, ahí está ya con Constanza interpretando, no está siendo fiel al texto. Ya ella está suponiendo que ellos se pusieron rabiosos, ¿sí? No dice el texto que se pusieron rabiosos. Ella dice que los invitó a comer. No, ahí no los ha invitado a comer. Ellos, los fariseos, seguramente que se ha comido con ellos, los fariseos lo dicen. Pero en ese momento han venido no solamente los publicanos, no solamente los pecadores, los publicanos y los pecadores han venido para escuchar a Jesús y Jesús está con ellos, voy a decir sentado, porque es la costumbre judía para enseñar, pero no sé si lo dice el texto, está con ellos sentado enseñándoles. Les está enseñando a los pecadores, está compartiendo con los pecadores. Y los fariseos, no dice la Biblia que se ponen bravos, sino que comienzan a murmurar. Pero cómo este hombre come, y ellos dicen, come con pecadores y con publicanos. ¿Por qué estoy tomando el ejemplo de participación de Connie para hacer? Porque precisamente eso es lo que estamos nosotros tratando de hacer, ¿sí? De volvernos muy fieles al texto, ser fiel al texto no implica inclusive que usted no utilice otras palabras, pero cuidarse que cuando utilice otras palabras estén llevando a lo que el texto está diciendo, ¿sí? Yo me acuerdo, un momento. Es que yo me acuerdo, con el tiempo, entonces, mientras hago todo el ejercicio. Lorena, por favor. Lorena, micrófono para Lorena. Ella me dice que Dirjana para acabarme de completar los cables ahí que se crucen. Lorena, no me la ponga más difícil, por favor. Sí, señor. Bueno, en el capítulo 15, bueno, ya ellos los fariseos critican a Jesús porque está cenando con publicanos y con pecadores, ¿sí? Luego en el 16, él empieza a hablarle a los discípulos, pero ahí hay algo importante que dice en el 16:14, que oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros y se burlaban de él. Entonces él cambia el contexto y empieza a hablarles a ellos por esa actitud de ellos. Sí. Y luego ya ahorita, nuevamente en el 17, él retoma a sus discípulos Muy nuevamente. bien, por ejemplo, eso que está destacando Lorena. El discurso tiene varios oyentes, ¿sí? Jesús va cambiando de oyentes. Está hablando a los discípulos, después vuelve y habla a los fariseos, después vuelve a hablar a los discípulos, habla a los fariseos, habla a los discípulos, habla a todos en general. Entonces es muy importante entender a quién está hablando y por qué está hablando eso. Aquí dice la Escritura que ya Jesús cierra otra vez el discurso hacia los discípulos, o sea que se vuelve otra vez a los discípulos. Eso es lo que hace que
en Reina Valera se introduzca un título, pero no debería de introducirse un título, porque viene Jesús contando la historia. Entonces ya sabemos lo que lo precede. Jesús tiene comunión con los perdidos. Ojo, porque entonces no coloqué con los pecadores, porque recuerden que aquí hace una distinción que es muy importante: pecadores y publicanos. Porque la gente de pronto podría pensar, pues sí, Jesús perdona a los pecadores, pero a los publicanos no, viejo. O sea, los publicanos son un grado de maldad absoluto. Entonces ellos dicen, no, a los publicanos no. O sea, Dios perdona iba a decir a Mancuso, pero es que ellos también hicieron demasiadas maldades. Ustedes no saben todas las maldades. Eso es un lío. ¿Ustedes saben por qué quieren borrar toda la memoria histórica? O sea, ¿por qué le entregaron las instituciones de memoria histórica? ¿Por qué cambiaron? Porque quieren decir que en Colombia jamás hubo asesinatos. Eso es un plan completamente nazi, ¿sí? Como de Hitler. Quieren borrar eso, como está registrado en la Biblioteca Nacional, en el Archivo General están los archivos del DAS y de todas las maldades que hicieron, y en el Centro de Memoria Histórica entregan eso para que no haya registro de eso. Pero imagínense la maldad de una persona que quiere, lo único que le interesa es limpiar su nombre, pero quiere limpiar el nombre es para que los hijos después vengan y se posesionen cuando él muera. Y no importa si por encima de eso hay guerra, muerte, asesinatos, violación. Mejor dicho, la cosa es demasiado grave si nosotros no nos despertamos. Pero bueno, el cuento es que puede ser que fuera un paramilitar malvado que haya violado, asesinado. Ustedes no saben todas las maldades. Es que uno a veces dice, no vale la pena conocer eso, pero es que si no conocemos eso se va a repetir. Esa es la historia de los judíos. Ellos, por ejemplo, hacen museo del holocausto para decir, es que no, porque ya dicen, ya hay gente que dice que no ocurrió el holocausto, que eso no fue verdad. 6 millones de asesinados, pero eso no es verdad. Entonces los judíos dicen, no, un momento, ¿sí? Lo malo es que los judíos también hacen peores maldades que los... entonces cogen a África y ellos tienen los laboratorios de medicina y van a África y agarran a todos los africanos y les meten... ¿Ustedes saben por qué en África hay tantas deformaciones genéticas? ¿No ha visto que la gente tiene unos tumores así y así y así? Es una cosa horrorosa. Entonces hay un barco que va haciendo operaciones por toda la costa, un barco cristiano. Ellos tienen esas deformaciones porque los monopolios europeos, franceses, alemanes, ingleses, españoles, se adueñaron de las fuentes de agua. Lo que están haciendo exactamente aquí, comprando los páramos, comprando las hidroeléctricas, ya vendieron esa agenda, entonces compraron eso. Y el agua ahora está monopolizada. Entonces a la gente del común, a los campesinos, a los indígenas, les toca beber el agua residual. Y el agua residual, como en el río Atrato, está llena de mercurio, de bichos, de bacterias, y esas bacterias se sientan en el cerebro y empiezan a generar tumores asquerosísimos y nacimientos de gente deforme, pero a los monopolios eso no les interesa. A ellos les interesa sacar el oro, sacar los diamantes, sacar el petróleo, sacar el uranio, sacar el coltán, sacar. Y mientras tanto han colocado gobernadores pequeñitos, según el gobernador, entonces si no les funciona lo derrocan con un golpe de estado que ellos mismos patrocinan, para que les sigan vendiendo a ellos, entregándoles todos los recursos naturales. Por eso no les importa a la gente. La única solución es el evangelio, crean. No sirve la denuncia social. Lo único es que la gente abra los ojos y se salga del sistema. Entonces, bueno, un malvado de estos que es requete malvado. Si uno dijera, por ejemplo, eso, Dios perdonará a, y coloque ahí, Uribe, a Hitler. Sí, Dios perdonará a Hitler. La respuesta es sí. ¿Y Jesús se sentaría a comer con Hitler?
Mire, a mí eso me toca en la fibra profunda. Y entonces eso me hace dar cuenta que Él es más justo que yo, que Él es más bueno que yo, que Él es más misericordioso que yo, que Él es más grande que yo. Mi corazón es muy mezquino y no alcanza para eso. Entonces yo soy un fariseo, porque yo estoy denunciando y entonces Jesús, mientras yo estoy denunciando, Jesús está sentado con Él llevándolo a la vida. Entonces, no es como yo, dice la canción de Jesús Adrián Romero. Entonces Jesús está teniendo comunión con los perdidos, pecadores y publicanos. Y otros perdidos, otros perdidos lo critican. ¿Cómo se sienta con ellos? ¿Cómo se sienta con ellos? ¿Cómo Jesús se sienta con ellos? Es el colmo que Jesús esté sentado con ellos. Y genera toda esta enseñanza. Después de toda esta enseñanza, la primera parte de la enseñanza es el amor y el gozo por el perdido que es hallado o que se vuelve. El amor y el gozo del Padre. O sea, esto es el Evangelio. El amor y el gozo del Padre por el perdido que se encuentra hallado. Y después vuelve a hablarle a los fariseos diciéndole: oiga, ustedes se están desviando. Usen las riquezas injustas para ganar las riquezas justas. Yo conozco gente que ya el pan de mañana lo solucionó hace rato. El pan de mañana ya lo solucionó hace rato. O sea que ellos tienen, inclusive no el pan de mañana, tienen el pan de 5 décadas, las cuales ya no van a vivir. No van a vivir 50 años. De pronto 20, de pronto 30, ya no van a vivir 50 años. ¿Sí? Pero ya tienen solucionado eso. Sin embargo, ellos dicen que son cristianos, pero no están usando su vida para predicar el Evangelio. Y entonces yo no puedo entender eso. Porque, ¿cuál es el afán de este mundo, no? En cambio, conozco gente que de pronto tiene resuelto el pan de mañana, pero seguro el de pasado mañana no lo tienen resuelto. Tienen el de mañana, pero el de pasado mañana no. Y sin embargo, ellos están prefiriendo predicar el Evangelio que estar afanados por el pan de mañana, porque cada día trae su propio afán. Y entonces yo digo, claro, ahí es donde está el cuento del asunto, ahí es donde está el quid. Sí, Jesús dijo, yendo hagan discípulos, quiere decir que desarrollando la vida. Por eso nosotros tenemos que aprender a desarrollar la vida, ¿sí? Uno dice, ¿qué hago? ¿Estudio inglés o predico el Evangelio? Entonces, ¿qué le diría yo? Viejo, estudia inglés. Y dentro del grupo de inglés, predique el Evangelio. Pues no se preocupe, que en 2 años, cuando usted sepa inglés, su espectro se amplió. Ya no solamente va a poder predicar en español, sino en inglés. Pero con esa conciencia. Porque nosotros tenemos en la congregación gente que sabe inglés, que es completamente bilingüe y no son capaces de traducir ni una prediquilla. Con la necesidad que hay. Nosotros tenemos acumulado 13 años de prédicas sin traducir y hemos a duras penas logrado que cuando alguien se emociona, pues yo aprovecho eso. Cuando alguien se emociona, ay pastor, yo quiero servir a la obra, yo soy bilingüe completo. Venga, tradúzcame esta prediquita. Sí, vamos a hacer un plan y entonces vamos a desarrollar y entonces vamos aquí a poner una oficina y eso sí, yo le digo, tiene que cambiar a los sugieres y yo no estoy de acuerdo con el sonido, ellos de una vez arreglan la iglesia. Por una emoción que les dio, yo no estoy exagerando. Bueno,
ya soy perro viejo, ya estas canas, no, yo, bueno, pues no se preocupe, tradúzcame esta. Normalmente, 99% de las veces, ni siquiera esa, ni siquiera una. Pero eso sí me cambiaron la iglesia en un minuto, ¿no? O sea, cambie las estructuras, usted está haciendo todo mal y no estoy de acuerdo y eso critican. Y entonces a los 6 meses, viejo, ¿qué pasó con la prédica? Ay, pastor, es que no he tenido tiempo, usted no sabe, es que imagínense que yo traté, el enemigo, porque yo trataba y el computador se saltaba y no podía grabar y después de hacer, ok, yo ya sé, o sea, yo no me emociono cuando la gente viene como esas semillas que dicen que rápidamente brotan, pero como no tienen raíz, se secan. Pues déjeme decirle, 99% de la iglesia puede estar en esa situación. Entonces dice, pero ¿por qué no quieren amar a Dios? Si se supone que ya entendieron, si uno ya entendió que esta vida, y claro, cuando uno es fiel en lo poco, pues sobre lo mucho es puesto, ¿sí? Por ejemplo, Esteban me dijo, no, yo quiero servir al Señor. Le dije, viejo, vaya a la universidad y estudie una carrera. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eso le va a dar estructura para poder predicar el evangelio. Le va a dar madurez porque el tiempo es lo que le va dando a uno peso, ¿sí? Nadie que quiere edificar una torre no se sienta primero y mira a ver si tiene con qué. Eso significa, planifica una vida, en este momento, ¿qué voy a hacer yo? Y está muy bien. Al pastor John, ya él entró en la universidad a estudiar teología. Yo sé que no le va a servir mucho para la parte espiritual, aunque le va a servir. Pero yo sé que su discurso en la predicación se va a volver más certero porque ya va a saber realmente la diferencia entre la religión y la palabra. Entonces todo eso sirve, ¿sí? Todo eso sirve. Pero esa estructura tiene que estar guiada ¿para qué? ¿Para qué quiero yo? ¿Qué quiero hacer? ¿O quiero hacer mi reino? ¿Qué es lo que quiero? Es que a mí me encantan los niños, yo voy a colocar un club de niños y entonces los niños, no, eso no sirve un club de niños. Pero si va a predicar el evangelio y encuentra que ese es el camino que Dios está obrando, métase por ahí. La pastora Marta en Santa Marta, pues a su iglesia no llegaban sino niños. Entonces me llamó y me dijo, pastor, tengo un problema, no me llegan sino niños. Y yo le dije, ay, qué oportunidad, Marta, qué oportunidad tan preciosa, porque además los niños no llegaban al Rodadero, ella vive en el Rodadero, sino que llegaban a un barrio subnormal que se llama La Paz y a otro barrio subnormal que es ahí bajando de Rodadero a Santa Marta. Son barrios de invasión. Y ella con la mamá, con Carito, iba al barrio de invasión y llegaba al barrio de invasión, solo niños, y en el otro lugar, solo niños. Yo le dije, Marta, lo siento, el Señor le está llamando, vaya a donde están. Y ahora tiene una iglesia preciosa, no es más que aquí está su familiar, no he dicho nada más. Y entonces, no, ¿cuántos años tiene Caro? No, Caro no está conectada. Caro tiene 78 años. Nah, yo amo a Caro. O sea, es una mujer llena de canas y de todo, y ella caminando, porque al Siruma no se puede, y entonces llega caminando al Siruma, y ahí les predica, y ella lleva los juegos, y lleva la cosa, usted viera cómo la aman esos niños, es un gozo cuando ella llega, y ella llega con sillas, y llega con asientos, y les pone, y hace las cosas, y ya han empezado a llegar las mamás, y oran. Y en La Paz llegan los niños, hijos de desplazados, de gente de Venezuela, de indígenas desplazados, de arahuacos, 60 niños llegan. Y llegan vestidos y bañados por ellos mismos, porque los papás no los bañan, porque los papás no les interesa quedar en la iglesia. Y los niños están, el culto es a las 9, ellos están desde las 7. Aquí no, aquí la gente ya no va a la predicación y está entrando la gente, no, allá, ahora los niños solos, sin que los papás. ¿Usted entiende esa puerta que Dios está abriendo? Y cuando usted conozca la historia de todos los ministerios cristianos de verdad, de los de verdad, sepa que fue porque ellos, la puerta que Dios abrió, fueron fieles en esa puerta. Y usted no sabe todo lo que Dios puede hacer a través de cada uno de nosotros, ¿sí?
Entonces Dios simplemente abrió la puerta. Yo conozco al hombre que estábamos ayudando con el ministerio eso de hijos de las prostitutas de Santa Fe. Él comenzó haciendo 10 sándwiches con su plata, hizo 10 sándwiches y fue y se los llevó a los indigentes. Es más, el cura que lo iba a apoyar le dijo, yo quiero hacer, es que yo quiero hacer. ¿Qué hago? Él estaba en la religión, entonces no sé qué hacer, ¿qué puedo hacer? Y el cura dijo, ay no, es que no se meta en eso es muy complicado, eso no. Y el hombre no pudo y cogió los sándwiches y llegó a la iglesia y dijo, mira, aquí tengo los sándwiches, ¿qué hago? Y el cura encartado con este tipo. Entonces, venga y, venga y nos asomamos por la reja, porque es que yo soy muy peligroso, y por la reja ahí de la casa cural. Y al otro día habían 20. Y el tipo, y ahora no tengo para 20, tengo para 15, pero se acordó que tenía un amigo bueno y le, oiga, venga viejo, necesito para 5 más. Dijo, listo, pues va 5 sándwiches, yo le doy. Dijo, no, pero no me los dé, venga y me ayuda a repartirlos porque ya 20 son muchos. De ahí nació toda la política del ministerio. La gente da, pero tiene que venir a dar. La iglesia estuvo participando en esos grupos de personas. O sea, la gente da para la comida de los indigentes, pero tiene que prepararla de ellos y servirse. Y en ese proceso, las personas que están sirviendo son atravesadas por el evangelio, aunque no sean creyentes ni siquiera. Entonces, fíjese, una puerta chiquitica y Dios abrirá, pero no ve que nosotros ni siquiera aprovechamos la puerta chiquitica, sino que antes de entrar por la puerta estamos peleando contra nosotros mismos, con nuestras concupiscencias, con los obstáculos que el enemigo, sépalo, el enemigo nos teme a nosotros. Entonces él dice, no, si Mónica dispone su vida para el evangelio, madre, me friega. Si Blanquita dispone su vida para el evangelio, me friega. Si Karin dispone su vida para el evangelio, me friega. Entonces, ¿qué hago? Cargo de problemas a Blanquita, cargo de dificultades a Karin, cargo de enredos a Mónica, y entonces uno se queda peleando contra sí, contra la sombra, contra sí mismo, y no puede hacer la obra. No es que tengo problemas, es que no tengo tiempo, es que tengo dificultades, es que tengo necesidades. Pues yo siempre le digo a la gente, cuénteme una historia nueva, porque esa ya me la sé de memoria. Todos tenemos dificultades, y no son los que más tienen, no son los más aptos, no son los que más dones tienen, los que van a hacer la obra. No lo son ellos, no son ellos. Sino que Dios determinó que para que su gloria no sea opacada, no dependa del hombre, sino solamente de Dios. Es más, a veces las virtudes nuestras se convierten en piedra de tropiezo para la obra del ministerio. Porque la gente comienza a ver a la criatura y no al creador. Entonces, nuestra labor, ¿cómo hacemos para desprendernos nosotros de ese ego que está ahí? Eso es como la miel que se le pega a uno y fue eso, la gente viene toda melocotada y ay, mi pastor, mi ungido, mi líder, mi apóstol, yo te debo la vida. Y entonces uno ahí, ay, suélteme que me atosiga. Como le dijo el Señor a María Magdalena, suéltame que todavía no he subido al Padre. ¿Sí? Deja de apercollarme, sería la mejor expresión. Porque en esa miel uno cae atrapado. Entonces lo mejor es cómo hacer para que solamente sea la palabra, que la gente diga, ¿sabe qué? Usted es un miserable cretino malvado, pero la palabra que predicó me atravesó y cambió mi vida. Entonces uno dice, aleluya, la hemos cumplido. Cuando sea la palabra de Dios la que los musulmanes llaman a Jesús, el ungido y la palabra de Dios y el maestro. Los musulmanes. Y dicen la palabra que él trajo es la palabra unívoca, para que lo sepan. Entonces, bueno, usan las riquezas injustas para ganar las riquezas justas. Usar las riquezas injustas para ganar las riquezas justas. Cuando ellos se burlan, yo estoy haciendo como una división del texto, de los principales puntos del texto. Él les recuerda que ellos han cometido adulterio espiritual, porque se fueron tras la ley. Ojo, los musulmanes también reconocen la ley y dice la palabra de Dios dada por la ley y el santo Injil. El santo Injil es la palabra del ungido o del maestro que es Jesús. Imagínense. Y ellos la igualan, los musulmanes. Los judíos no hacen eso.
sea que estamos más cerca de los musulmanes que de los judíos. Porque los judíos no reconocen la palabra de Jesús como palabra de Dios, pero los musulmanes sí. La Torá, dicen los musulmanes, la Torá y el Santo Injil, o sea el Evangelio, o sea la palabra del que es la palabra de Dios, el ungido. Y eso solamente leyendo una sura a la carrera esta mañana. Impresionante. Ellos reconocen la palabra de Jesús como la palabra de Dios, junto con la Torá en el mismo nivel. O sea que eso para los judíos debe ser amargo. Y creo que a veces los musulmanes tienen más respeto por Jesús que nosotros incluso. Bueno, adulterio espiritual, porque ellos tienen la ley como si la ley fuera el esposo y niegan al esposo, que es Dios. Y pues vimos también esta cuestión del pacto, ¿no? ¿Cuál es el pacto real? ¿El hecho por la ley o el dado 430 años por la promesa? Bueno, después de hablar del adulterio espiritual, porque en todo caso en esto del adulterio espiritual está implícito algo que es la avaricia. ¿Sabe qué es la avaricia? Buscar mi beneficio, hasta predicando el Evangelio. Entonces yo le predico el Evangelio a Alex porque sé que Alex cocina rico y me va a invitar a comer. Y yo le predico el Evangelio a la gente porque la gente cómo me va, así sea, que me devuelva lo que sea. Si yo tengo una deficiencia de autoestima, entonces que la gente me consienta y me diga que tan lindo. Si yo tengo una deficiencia de dinero, que entonces me den algún dinerito. Si yo tengo deficiencia de familia, entonces que se convierta en mi familia. Si yo tengo de cualquier cosa, de poder, de enseñoreamiento, o de que la gente me dé caricias chimbas, ahí pobrecito usted, lo que sea, pero que yo saque, eso es avaricia, que yo saque algún beneficio de esto. Ellos sacaban beneficio económico. Entonces dice, ay, ustedes son los más tontos, en lugar de sacar beneficio económico, ¿por qué no buscan con las riquezas injustas hacer las riquezas justas? Bueno, y entonces comienza a contar una historia, la historia del rico y Lázaro, mostrando que aunque él tenía todos los bienes en esta vida, se perdió. Y la súplica del rico es, di a Lázaro que vaya y le predique a mi familia. En ese lugar de agonía, miren, en ese lugar de agonía, aun cuando el tipo no ha podido recibir el dedo mojado, dice, ay, entonces que vaya y le diga a mi familia para que no vengan acá. Y entonces le dicen, no señor, a la ley y a los profetas tiene, a ellos que sigan. Porque la ley y los profetas están mostrando, ya lo dijo, a Jesús. Historia de rico y Lázaro. Y después, capítulo 17, comienza con esta otra parte de su discurso, Jesús. Entonces tenemos que mirar de qué está hablando, porque todo esto está concatenado. Entonces, ¿qué sigue con este discurso? ¿Qué sigue con este discurso? Entonces, él comienza a hablar. Miremos qué elementos tiene este discurso. Sí, con micrófono, Alex, que es que estamos en internet. La historia del rico y Lázaro me parece muy importante, algo que no mencionas, y es que él les dice que ni siquiera si se levantara un muerto, ellos le harían caso. O sea, eso me parece que es bastante importante, porque sabemos que un hombre que se levantó... Sí, pues lo que pasa es que, Alecito, estamos tejiendo esto Pero de manera general. O sea, no estamos mirando cada porción, sino que estamos viendo para poder llevar el hilo. ¿Sí? Para poder llevar el hilo, para no perdernos, digamos, en las ramas, sino llevar ese hilo central. Entonces sí, que es importante lo que está diciendo Alex, pero para que no perdamos el hilo central en esto. ¿Sí? ¿Qué es el ejercicio que estamos desarrollando acá? Entonces ahora sí miremos la historia. En primer lugar, personajes de la historia. ¿Quiénes son los personajes? Alguien que me los diga en orden. ¿Quién se anima?
¿Quién levanta la mano y dice, yo los digo en orden? Allá atrás, Vicky. Jesús, Bueno, en primer lugar, Jesús, quien es el orante, el que está hablando. ¿Quién más? los discípulos, Están los discípulos. Voy a contestar para hacerle perder los minutos. Está Jesús, que son están los discípulos, que son los escuchas. El auditorio, a quien está dirigido esta porción. ¿Quién más está? el hermano. Pues él está hablando del hermano, pero no se habla en el versículo 3, cuando dice, si tu hermano te ofende, repréndele. Y Entonces habla- empieza a hablar de otras dos personas. Versículo 1, ¿quiénes más están ahí, Vicky? no, en el versículo 1, los que vienen, por los que vienen los tropiezos. Pero Entonces, no está hablando exactamente de quiénes. ok, está hablando de por quiénes vienen Los tropiezos. los tropiezos. La primera pregunta que surgiría ahí, ¿qué es un tropiezo? Y vemos que hay alguien por quienes vienen los tropiezos. Muy bien, ¿quién más? En el primer versículo no serían más. En En el el segundo, segundo versículo estaría hablando de los pequeñitos. los pequeñitos. ¿Quiénes son los pequeñitos? Los que están comenzando a conocer la palabra. Ahí dice, según el texto, Perdón. ¿esos pequeñitos quiénes son? Los Los que pueden tropezar, Ajá. ¿sí? Sí, los que Los pueden que pueden tropezar. tropezar. Los que pueden tropezar. Hay unos que causan el tropiezo y hay otros que pueden tropezar. A los que pueden tropezar les dice los pequeñitos. Después, ¿qué otro personaje hay? ¿Hay En más o el- no hay? No, porque se está refiriendo nuevamente a ellos mismos. Ok, muy bien. Verbos importantes. ¿Qué verbos hay importantes? Sigue Vicky con el micrófono. ¿Qué verbos ves importante en Tropezar, tropezar, pecar, síguemelos diciendo ahí en infinitivo? ¿Qué más? pecar, En orden, trata de decírmelos en orden. ok. Versículo atar. 1, tropiezos. Bueno, Versículo tropiezos. 2, Atar, atar y arrojar, arrojar. Voy a colocarlos aquí porque están implícitos los dos. Arrojar, atar, arrojar. ¿Qué otro más? en el versículo 3, 3. pecar, Antes de pecar, mirar, mirar. O, si lo colocáramos en una mejor traducción, examinarse. Examinar. Examinar o mirar. Mirar. Muy bien. Siguiente. pecar, Pecar. ¿Qué más? reprender, Reprender. arrepentir, Arrepentir. perdonar. Perdonar. Muy bien. 4. En el versículo 4 está nuevamente pecar, volver, Si vuelve. Y otra perdonar vez está perdonar, y arrepentir. pecar y arrepentir. ¿Sí? Sí, Listo. Hemos visto los elementos más importantes de este asunto. ¿Cuál sería el verbo más importante?
¿Cuál verbo, Alex? Ojo, puede ser que falten muchos verbos. Jesús dijo, el verbo decir, y vio, el verbo ver. No, esos verbos no son importantes, esos verbos no van a hacer perder. Puede ser que dijo Dios, puede ser que fuera importante, pero en este caso sabemos que no lo es. O el verbo, y estaba con ellos, entre el verbo ser o estar, sí, pero no es importante. ¿Qué verbos son importantes? Tropezar, atar y arrojar, examinar, pecar, reprender, arrepentir, perdonar y volver. ¿Cuál sería el verbo más importante? Dice Pau, examinar. Claro que sí. Y si nosotros no hacemos este ejercicio, no nos daríamos cuenta de eso. A mí no me gusta cuando alguien es tan inteligente y de una le pega. Porque es mejor equivocarnos, ¿sí? Pero no sé cuál hubiera colocado usted. Sin leer el texto, leo el texto sin detenerme, sin examinarlo, sin escudriñarlo, de pronto yo diría perdonar. Y yo diría que esta lección está hablando del perdón. Creo que siempre que he escuchado esa lección, está hablando es del perdón. O sea, los predicadores enseñan sobre el perdón. Pero esta porción no está hablando del perdón. ¿Se dan cuenta cómo uno se pierde por solamente coger el título? ¿A quién le está hablando Jesús aquí? ¿A los fariseos o a los discípulos? De modo que este asunto ya no está conectado con esto que ellos están criticando a los perdidos. Pero tiene que ver, o sea, no se puede disociar, tiene que ver. Jesús viene hablando a los fariseos, les dice, mire, todo este rollo, y después comienza a contar esta historia. Pero esta historia es para nosotros. Y lo que el Espíritu Santo está procurando en esta porción es, Paola, con micrófono, que nos examinemos para no hacer tropezar al hermano, para no criticarlo, para perdonarlo. y es una advertencia, ya entonces ya me adelanté. El tono de esta porción, advertencia. Es una advertencia seria. Acuérdese lo que le antecede. Acuérdese lo que le antecede a lo que le antecede. Y acuérdese lo que le antecede a lo que le antecede. Lo que le antecede es el lugar de destino para los que no creen a la ley y al evangelio, a la ley y a los profetas. ¿Qué es quién? Jesús. Y ese destino horroroso, vimos que para nosotros, sí, él está ahí en tormento de llama de fuego y pide que le punten la punta del dedo, pero no entendemos que sería mejor ser un mendigo lleno de llagas en los cuales los perros vinieran y nos lamieran y estuviéramos comiendo, añorando las migajas que caen de la mesa de un rico. Que sería eso mejor que estar en el infierno. No que ser rico, que estar en el infierno, que estar en la llama de fuego. Todavía no es el infierno, yo sé que me va a corregir ahora teológicamente, pero que está en la llama de fuego. En ese tormento tan atroz, donde al menos un poquito de alivio sería el agua que cae en la punta del dedo. Y fuera de eso, la angustia que él está sintiendo, ¿por quién? Por los familiares. Una persona preguntó por internet, ¿no? Entonces dijo, bueno, y si los demonios se convierten en demonios, entonces ¿cómo así que se preocupan por los familiares? Pues yo he visto personas en vida, drogadictos, que le venden el colchón a la mamá para consumir droga, literalmente, les roban el colchón, van y lo venden. Y después llegan a la casa llorando, perdóname mamá por lo que hice, con un corazón quebrantado, pero como son esclavos del pecado no pueden. Los demonios, aunque sean personas que murieron y familiares que pueden estar fregando la vida, aunque no quieran, están esclavos de Satanás. Ellos son, Belcebú es su señor, el señor del inmundo, el señor de las moscas, eso lo vimos la vez pasada. Y entonces ellos están sometidos a lo que Satanás les diga, como los drogadictos están sometidos a las drogas. Entonces ellos, aunque quieran, no pueden hacer bien.
siempre hacen mal. Y lloran, ¿no? Ay, perdóname. Yo una vez vi a un demonio salir, perdóname, hijita, perdóname por todo lo que te hice. Y la persona muy valientemente le dijo, maldito padre, te vas. Y se fue. Ante esa palabra, pues claro, ya. Pero entienden que por eso es que este aunque está ya perdido, aunque está perdido en la llama de fuego, pues dice, madre, alguien que le diga a mis familiares que no. Y yo no sé si la gente, pues dice la Escritura que no, que aunque alguien se aparezca a los muertos, eso no es lo que los va a convencer. A Moisés y a los profetas tienen que lo siga. Por eso cuando alguien dice que yo me morí, volví a resucitar y el Señor me dio una palabra, pues yo no le creo mucho. ¿Qué hago? ¿Por qué no le creo? Porque tengo la palabra inequívoca o unívoca, que dice que aunque alguien se apareciera de los muertos, no. Ay, no, pero es que estuvo en el cielo y tuvo las visiones. Pues Pablo dijo, mire, conozco a un hombre, si en el cuerpo fuera del cuerpo no lo sé, que estuvo en el paraíso de Dios y estuvo en el cielo y le fue dado cosas inefables. Inefables quiere decir que él no las puede contar. Entonces Pablo no las podía contar, pero estos sinvergüenzas sí las pueden contar. Por eso dudo de esas historias de que se murió y que fue y que vio y que fajó y que era reina de belleza, pero después se cambió y no le creo. No le creo. Aunque sea reina de belleza, no le creo. Pero entendemos que la historia es una historia horrorosa. Y sigue con esto. Entonces Jesús, después de contar la historia horrorosa, los discípulos, ¿en quién están pensando? Acaba de terminar la historia del rico y de Lázaro. ¿Quién están pensando los discípulos que se van a ir a la llama de fuego? Los fariseos. Y Jesús dice, un momento, para ustedes también hay. ¿Entienden ese cambio que tiene en la historia? Pero como tiene el título, lo cortan. Porque dice, dijo a sus discípulos, está hablando a los fariseos, y dijo a sus discípulos. ¿Y qué es lo que les dice a los discípulos? Oiga, examínense a usted mismo. O quiere ir al infierno, quiere ir a la llama de fuego. Y eso que tiene que examinarse está relacionado es con qué. ¿Qué es lo que tiene que examinarse, Pau? Ya que estás tan inspirada, sí, ya estás muy bien. ¿Qué es lo que tiene que examinar? Pues sí, el Evangelio va por Jesús en ellos, porque por su actuar pueden hacer caer a otro que está empezando hasta ahora. Entonces, ¿qué es lo que tienen que examinar? Muy bien. ¿Qué es lo que tienen que examinar? Su actuar, no hable su predicación. No se duerman. No se salgan del texto. No se salgan del texto. ¿Qué es lo que tienen que examinar? ¿Qué es lo que Jesús pide exactamente que examine? Clarita. No me hablen con micrófono. Dice el pastor John, no me hablen todos que solamente tengo 2 oídos. Clarita, ¿qué es lo que está pidiendo que se examine? La conciencia. La conciencia me dice que no la debo querer. Y el corazón me grita que sí debo. ¿Qué conciencia? La de uno, su corazón, su... No, ahí está hablando, ahí no habla ni de corazón ni de conciencia. Pero no me hable carreta a mí, que yo también leí el texto. Con... En el texto, ¿qué es lo que pide Jesús que se examine? O sea, encontramos rápidamente, Pau, muy buena, pero es que yo quiero que usted diga, no, es que está hablando del perdón, que no está hablando del perdón. Pau, con el micrófono, Pau, lo que estás diciendo, ¿qué es lo que hay que examinar? Pues de no ser tropiezo, pero está la pregunta también, ¿qué es entonces un tropiezo? Entonces, leamos el versículo donde está la advertencia de Jesús, por favor. Versículo 3. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, reprendedle, y si se arrepintiere, perdonadle. ¿Qué es lo que está advertencia? ¿Qué dice Victoria? Atrás para Victoria el micrófono. Bueno, yo veo aquí en el 3 y en esta versión que dice, así que tengan cuidado con lo que hacen. ¿Sigue?
Si tu amigo te hace algo malo, llámale la atención. Si te pide perdón, perdónalo. ¿Sigo? Sí. No importa si en un solo día te hace muchas maldades. Si él te pide perdón, perdónalo. Sí. Estamos nosotros. Eso es demasiado heavy. Es demasiado fuerte. Preferiría que mi hija vaya y permita ser quemado por los musulmanes. Pues sí. Prefiero eso. Es más fácil ser quemado por los musulmanes que si una persona en un mismo día la embarra contra mí, volver a perdonar. Porque uno tiene toda la argumentación y toda la razón, claro, es que aquí no le dice si tú no tienes la razón. ¿Quién tiene la razón? El que lo está redarguyendo, el que puede ser piedra de tropiezo, ese es el punto. El que puede ser piedra de tropiezo es el que tiene la razón, el que no se equivocó, el que está bien, el espiritual, el santo, el sin mancha, el puro. Ay, cuando uno se queda así ya está fregado. Entonces, claro, el que está bien puede ser la piedra de tropiezo ¿contra quién? Contra el que está mal. ¿Y el que está mal cómo lo llama? Un pequeñito, un pequeñito. De modo que Hitler o Uribe podían ser un pequeñito. ¿Usted sabe lo que se me atraganta a mí en el gaznate? Entonces uno dice, si él, exhórtalo, claro que sí, exhórtalo, no es regaña. ¿Cómo dice otra versión? En lugar de exhórtalo. El versículo 3. Repréndelo. Otra. Llámale la atención. Dile lo que está mal. Yo cada vez me estoy volviendo más honesto. O sea, cada vez estoy a la gente más la verdad en su cara. Y se la digo sin pasión, o sea, con cariño. Mire, en esto estás mal. Y la gente se pone brava. Yo no sé si lleguemos un día al nivel de poder recibir las reprensiones. ¿Qué dice la pastora ya? Micrófono. Si entro a mirar al débil, puedo mirar al débil, al pequeño como a un débil espiritual, como a un recién nacido o como al que no cree. ¿Estos tres caben en ese pequeñito? Claro que sí, está hablando de toda esta gente. ¿De quién es el pequeñito aquí? ¿Quién es el pequeñito? Pues yo sé que todos somos pequeñitos, pero aquí está hablando de los perdidos y de los publicanos y de los pecadores. ¿Y qué está haciendo Jesús? Sentándose con ellos. Ojo, no les dice ustedes están bien y ustedes son lindos y tú eres un campeón y no. Él está diciendo, ustedes están mal, vengan a mí, yo los voy a cambiar. Si una persona no quiere cambiar, el evangelio no es para él. Entiendan, si una persona no quiere cambiar, el evangelio no es para él. Y en la iglesia tenemos mucha gente que no quiere cambiar, gente que quiere permanecer en su maldad. Y más bien tomar a Jesús como una excusa de pecado. Y uno dice, pero ¿cuándo escucharon ese horror? Tenemos gente peor dentro de la iglesia que afuera. Usted no sabe cómo la gente se mueve en misericordia. Por eso la labor que hace este hombre con esa fundación de, no, yo quiero regalar un dinero. Sí. ¿Sabe qué? Mejor que regalar el dinero. Venga y sirva. Porque en esa acción el hombre encuentra a Dios. En este barco que les digo que se va por el África, es que ya estaba hablando de una persona que estuvo en el barco. Entonces hay médicos, y los médicos cuentan una historia, por ejemplo. Hay un tipo que era millonario en Nueva York,
tenía varios bares, varias discotecas, y el tipo pues consumía drogas, consumía licor, tenía sexo ilícito, y entonces un día se fue a Punta del Este, pues el tipo pues, cogía, ¿a dónde me voy hoy? Para Francia, para París, para Moscú, para los sitios de rumba mundiales, ¿no? Usted está pensando aquí, ¿voy para La Calera o voy para Cuadrapicha? No, él no está pensando en eso. Es el nivel alto, es el nivel que dice, ¿me voy hoy para Ibiza o me voy hoy para Punta del Este? O para Dubái. ¿Dónde está mejor la rumba? Y entonces se fue para Punta del Este, y en Punta del Este el tipo se pegó una pasada y se desconectó como 3 días, y cuando se despertó dijo, ay, hijo de madre, no, yo tengo que hacerme una terapia porque estoy mal. Pues chévere la rumba, pero ya que me pierda 3 días, o sea, que me desconecté, no sé qué pasó. Y entonces dijo, ¿yo qué hago? Como él no sabía de retiros espirituales, entonces dijo, yo voy a ir a trabajar de voluntario en Europa y en Estados Unidos, eso es muy común. Voy a ir a trabajar de voluntario a una ONG que ayude a los discapacitados, voy a ver quién me recibe. Pasó las hojas de vida y obviamente pues todas son cristianas, entonces solamente recibimos a cristianos. Pero los sanos no tienen necesidad de médico. Y entonces en todas las organizaciones lo rechazaron. Pero en esta organización del barco le dijeron, venga y nos ayuda. Creo que el tipo era bueno tomando fotos. Y entonces el hombre se fue a ser el fotógrafo. Ya pasaron 20 años. El tipo es famoso, busquen en internet historia del hombre de la discoteca de Nueva York que se convirtió a servir en el Mercy Ship. Y el tipo se dio cuenta, mire, es más famoso él que el dueño del ministerio, que el que creó el ministerio de Mercy Ship. Es más famoso él. Y más famoso que él, ya le voy a contar la historia. Entonces el tipo es el que se dio cuenta que el agua era la que le producía los tumores, porque los malvados monopolios son los que se roban el agua. No se preocupe que todo ese cuento de comprar Isagel y todo eso está planeado. Terminaremos bebiendo, y por eso el fracking, para dañar los recursos de agua, para monopolizar el agua, tienen que primero hacer todo un desierto, no les importa, con tal de tener todo el recurso. Y entonces el tipo se dio cuenta de los pozos de agua. Entonces apenas terminó su labor, dijo, encontré el sentido de mi vida, encontró a Jesús. Y el tipo dijo, ¿sabe qué? Yo voy a predicar el evangelio llevando pozos de agua a las comunidades africanas. Y entonces empezó, dijo, no, necesito recursos. ¿Qué hago? Y entonces él dijo, ¿sabe qué? Yo iba a celebrar el cumpleaños. Cuando él celebraba el cumpleaños, bueno, eso era como Freddie Mercury, ¿no? Fiestas de una semana. Y dijo, ¿sabe qué? Voy a regalar todo lo que me quieran dar de cumpleaños, démelo para un pozo de agua. Y él estableció el costo del pozo de agua, ahora unos pozos de agua técnicos, o sea, con todas. Y entonces le recogió la plata y entonces puso eso de moda. Y una niña que leyó en internet que su cumpleaños podía recogerlo para comenzar un pozo de agua, si recogía $350, pues se podía empezar a colocar la primera excavación para el pozo de agua. Entonces la niña le dijo a los papás, yo quiero dar mi cumpleaños para el pozo de agua. O sea, en lugar de que me lleguen a McDonald's, me contraten a Barney y me pongan en un brincador inflable, esa platica la donamos para este ministerio. Y entonces el papá dijo, sí, pero yo solamente iba a invertir en tu cumpleaños $200. Dijo, no importa, yo voy a trabajar, yo voy a buscar con los vecinos que me den el resto de la plata, los $150 que faltan. Y la niña empezó a guardar sus ahorros y empezó a hacer y a moverse con los vecinos y alcanzó a recoger $100 nomás. Entonces reunió $300 y los envió al ministerio, mire, $300 para ese pozo de agua. Y entonces el director, que es este hombre de la rumba, le conmovió a esta niña, ¿no? Y entonces dijo, mira, no te preocupes, sigue vinculada con nosotros, trata de recoger para el próximo cumpleaños $350. Y la niña empezó a moverse y a trabajar y a hacer y publicó en internet videos y la niña se murió de cáncer porque tenía leucemia. Pero cuando los medios, que son morbosos, se enteraron de la historia de la niña que había donado su cumpleaños para los niños de África, publicaron eso y eso sirvió de inspiración para que
muchos niños en Estados Unidos empezaran a regalar. ¿Sabe cómo actúa Dios? Si hay que matar a Esteban por el reino de los cielos, será mi héroe. Y esa niña ha inspirado para que se recojan millones. Esa niña recoge $5 millones ya muerta. Y con esa plata bañarse en los pozos, y con los pozos vienen las comunidades, y con las comunidades les predican el evangelio, los operan, les hacen. ¿Pero por qué? Porque un drogadicto borracho fue fiel en lo poco, y porque una niña leucémica fue fiel en lo poco. Nosotros queremos de una es que, venga, denos un púlpito que vamos a predicar, porque es que yo soy el ungido de Dios. Ay, no, viejo, no puede con su propia sombra, no puede ni siquiera perdonarse a sí mismo, no puede ni siquiera perdonar 7 veces al hermano que viene a usted y le dice, perdón. Viejo, yo sé, toca perdonar, ¿qué hacemos? Si lo dijo el maestro. Y no puede decirle al maestro, no estoy de acuerdo contigo, pero como tú diste la palabra, pues voy a echar la red. 135 pesos. ¿Qué dices, Lorena? Micrófono para Lorena, por favor. Pastor, tengo una pregunta. En la Biblia solamente 2 veces habla de la palabra pequeñitos. Sí. En una es acá y en la otra es en Mateo 10, 42. Tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Estaba desnudo y no me vestiste. El que haga de esto a uno de estos pequeñitos, yo les digo. Pero entonces, en Mateo 10, mirando el contexto de todo Mateo 10, es cuando él escoge a los 12 y les manda, les da la misión y les dice, vayan, prediquen, ¿sí? Todo esto es en Mateo 10. Y al final en Mateo 10, del 40 al 42, permiso, le leo esto rapidito, dice, el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá, y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera de a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Ahí me confundo. Y te confundes porque no estás siguiendo la norma o la regla que hemos ya enseñado muchísimas veces. ¿Cuál es esa regla que está violando Lorena, que la hace equivocarse? Que no me vaya... ¿Quién dice? Que sea sí, ella sabe. ¿Cuál es? Que debo estar en el texto. No Nosotros primero escudriñamos el texto. ¿Y por qué? Porque no podemos, las concordancias son una ayuda, pero son una desventaja. No estudie la Biblia por concordancias. No es una concordancia, es no, la palabra. Déjame hablar. Concordancia es cuando una palabra le muestran a uno en dónde está la misma palabra en toda la Biblia. Okay, y entonces uno va a buscar en la palabra y pierde el significado. Entonces, si busco la palabra serpiente, ¿es buena o es mala? Entonces hay serpiente, entonces la serpiente es Satanás. Vamos a ver. Como la serpiente fue colgada en el desierto, entonces Satanás tiene que ser derrotado y expuesto públicamente. Y no está hablando ya de Satanás, ahora está hablando de Jesús. Y después dice, sean astutos como Satanás, como la serpiente. Entonces tenemos que ser como Satanás. Porque estoy haciendo concordancia por palabra. No, muy bien que te has equivocado porque es error típico de las personas que más o menos escudriñan la escritura para enseñarla, los que más o menos. Los otros inventan de sus propias elucubraciones. Pero hay gente que se va por concordancia. No, concordancia no sirve. Sí sirve, pero después de que hayamos entendido el texto. Si no estuviéramos escudriñando el texto, no entenderíamos que la enseñanza, el punto central de esta enseñanza es no ser tropiezo o examinarse a sí mismo antes que el perdón. Esto no está hablando del perdón. El perdón es un asunto, un apéndice, un asunto, una rama. Pero lo que el Espíritu Santo está moviéndonos aquí es, Pau, dime toda la frase,
en tu hoja de elaboración de prédicas. Propósito del Espíritu Santo es examinarnos para no ser piedra de tropiezo a aquellos que son para pequeños en la fe. no ser piedra de tropiezo. Examinarnos para no ser piedra de tropiezo. Entonces el título podría decir: examínese ante el Padre, o no sea piedra de tropiezo, o cuidado con hacer perder a un pequeñito, o que no tenga que atarse una piedra de molino al cuello, viejo. ¿Usted se imagina que usted puede ser que cuando se presente delante del Padre, ojo, le está hablando a los discípulos, el discípulo le diga al Padre: ¿sabe qué? Usted no fue bendición, usted fue una piedra de tropiezo porque usted actuó de esta manera. Entonces uno, ay, pero ¿por qué fui tan tonto que no busqué que todas las personas, o los pequeñitos o cualquiera, pues venga a los pies de Cristo? Entonces uno tiene que como que, ay, bueno, ¿cómo usar esta vida? ¿Sí? ¿Cómo usar esta vida para que llegue a la fe? Esteban. Pastor, entonces tengo pues una preguntita. O sea, ¿hacer tropezar a alguien sería desviarlo del evangelio? Sí, de alguna manera. Yo tengo una pregunta, o sea, entonces, ¿mis obras serían las que influirían ahí o mi prédica? O sea, si me... ¿Qué influiría, las obras o la prédica? La pregunta es: ¿por qué me está haciendo Esteban esa pregunta? ¿Porque quiere portarse de una manera malvada y decir yo predico bien? ¿O porque quiere decir no me importa estudiar con tal de que yo muestre la bondad de Cristo con mi acción? ¿Cuál sería la respuesta, Esteban? No, la idea es llegar a que la conclusión son ambas. A que tanto mi actitud como mi prédica tienen que ser intropezables. O sea, no pueden hacer tropezar ni mi prédica ni mi actitud. Ojo, no nos podemos convertir tampoco en un rayo láser, pues, porque el evangelio es libertad. Lo que pasa es que, mire, hemos de examinarnos a nosotros mismos. ¿Cuál es la motivación de nuestro corazón? Si mi motivación es ser un santo inmaculado, perdí. La predicación está por encima de todo. Entonces digo, no, viejo, mire, si la oveja se cae al pozo, ¿quién de ustedes, aunque sea pie de reposo, no va y la saca? No, aquí no vamos a recoger la piel. Sí, a una viejilla le da un patatús en medio del culto y dice: no, el culto no se puede interrumpir, que se muera la viejilla. No, venga, espere un minuto, recoja a la viejita y haga la cosa así. Pero no permitiremos que en la iglesia se convierta en un desorden en el culto. Entonces, ¿cómo tener esa medida interior? Creo que la motivación correcta es lo que nos va a ayudar. Examinarnos. Pastor, la palabra tropiezo, ¿no? Yo la leí, no la encuentro en este momento. Escandalizo. Bueno, sí, pero en alguna vez leí que el Señor le recriminaba a Elí, si no estoy mal, por sus hijos, porque él no les había puesto tropiezo en su estorbo. Entonces, muy bien, si yo me voy por la palabra tropiezo, por concordancia, eso es lo que estamos aprendiendo hoy, siento yo, que no es por concordancia que estudiamos la Biblia, entonces me pierdo. Porque si le dice Dios: oiga, póngale tropiezo a sus hijos, ¿pero para qué? O sea, estórbelos para el mal. Haga lo que yo sé, madre, decía la gente, dígale, no, por ahí no es, y dígale, pues yo pongo piedras de tropiezo todo el tiempo en la predicación. Yo digo, no haga esto, no haga esto, no haga... ¿Pero por qué? Porque quiero la iglesia inmaculada y no, el primer enfermo aquí soy yo, sino para que la gente no se pierda. Es que la advertencia es para que usted no, porque esas cosas, los problemas nuestros, los utiliza Satanás para hacernos perder.
Entonces la advertencia es, venga viejo, no actúe así, no haga eso, sí, corríjase, no porque estemos interesados, los malvados, por eso molesté con la pregunta, con la respuesta de Esteban, porque hay gente malvada en la iglesia que está diciendo que no importa la conducta, lo importante es la predicación. Y entonces cogen a las niñas y las seducen y le sacan plata a la gente y hacen maldades y roban y mienten y matan y se limpian la boca y dice, lo importante es la obra. ¿Y quién dijo eso? Nunca hemos dicho eso aquí en Palabra Viva. Ahí están todas las prédicas grabadas, pero los malvados dicen eso. Los malvados dicen que nosotros decimos hagamos males para que vengan bienes, como a Pablo. Pues nosotros estamos diciendo eso. Nosotros estamos diciendo, venga Jesús, que seguro usted va a cambiar su vida, ¿sí? Y si una persona peca contra ti, perdónala, para que no se pierda, para que no sea, imagínese uno en una iglesia con 1200 personas, güey madre, eso es una cosa, entonces toca a uno, pues es bueno porque el mismo carácter de uno cada vez va siendo lavado, ¿sí? O si no, equivocado, porque una persona puede decir, por ejemplo, dice, lo mejor es que yo no me meta con nadie de la iglesia, como los testigos de Jehová. O sea, el siervo fiel y discreto es un grupo de gobernantes de los testigos de Jehová que tienen la ventaja que no tiene el Papa. O sea, nadie sabe quiénes son ellos. De modo que ellos pueden estar en la Costa Azul, en un yate, teniendo una orgía de drogas y de sexo y música desenfrenada, y nadie sabe quién es el testigo fiel y discreto. Ellos son anónimos. Usted sabe quién dirige los testigos de Jehová. Nadie sabe eso. Entonces ellos pueden darse la gran vida así. Nadie conoce que. En cambio, que el Papa se ponga en un yate a hacer eso, pues ya. ¿Sí? A ellos les toca en el subterráneo para meterse, ¿sí? Y contratar y que se meten por la puertica secreta y salgan por la puertica secreta. Bueno, pero les toca al menos tener un pudor. Paola. Con micrófono. La pregunta para el grupo, para empezar la enseñanza del grupo sería entonces, ¿qué es un tropiezo? No. Nosotros buscamos una pregunta de lo cotidiano. Por ejemplo, yo podría preguntar, lo que pasa es que esta pregunta es un poco íntima, entonces de pronto puede causarme algunos problemas. Entonces, podría ser, por ejemplo, ¿qué es lo que más se le ha dificultado perdonar de alguien? ¿Sí? Por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué es lo que más? Pero ojo, mientras alguien, no, que me violó. Ya, eso se tiró el grupo. Es muy íntima. Entonces, no, nos tocaría preguntar de otra manera. ¿Sí? ¿Cuántas veces ha parado? No, es que el tiro de la pregunta de introducción es que no es tan directa sobre la enseñanza, sino más sobre la vida cotidiana. Por ejemplo, podría ser, ¿qué es lo que más se le ha dificultado hacer en su vida? ¿Qué es lo que más se le ha dificultado aprender o desarrollar en su vida? Sí. Las matemáticas, ¿sí? ¿Por qué? Mire, el ejemplo es perfecto, porque tuve un mal profesor. Y al tener el mal profesor fue piedra de tropiezo. La mayoría de la gente que tiene problemas, entonces nos sirve para, ¿sí? Listo. Entonces aquí, ¿qué es lo que están haciendo ellos? Dificultar a los demás para llegar a la vida de fe. Ojo. Hay dos partes en esto. Examínese en primer lugar, examínese usted, porque aquí es una advertencia a los discípulos. Examínese si usted está haciendo piedra de tropiezo. Ojo. Y mire cómo está enfocado este asunto en especial. El que tiene que examinarse no es el que está fallando. El que tiene que examinarse es el que tiene que perdonar. Si Ceci, por ejemplo, hizo algo mal contra mí, entonces a Ceci sin vergüenza no le vuelvo a hablar y le hago mala cara y no me siento al lado de ella y escupo en el piso cuando pasa delante mío y hay gente que es así.
Cuando hace así, estamos tirando mocos ahí, al menos. Le hablo mala cara, no le vuelvo a reunir. No. ¿Qué dice la Biblia? Yo tengo que ir donde Ceci y decirle, Ceci, ¿sabes qué? Yo estoy herido contra ti, porque tú hablaste mal de mí. Entonces Ceci me dice, no, yo no hablé mal de ti. Si ella no se arrepiente, la cosa está. Entonces yo le digo, Ceci, yo te estoy diciendo esto, no es porque yo haya sido herido, aunque fui herido, sino te digo esto es porque, Ceci, cuando tú hablas mal de mí, como yo soy el pastor de la iglesia, entonces la gente va a estar contaminada y muchos se pueden ir. ¿Por qué hablaste eso de mí? No, es que ese día que usted llegó y yo pensé, una vez me dijo una persona de la congregación, pastor, usted llegó el otro día en Guayabao con tufo. Llegó en Guayabao y con tufo. Una persona. Y entonces yo le dije, hay una persona que se rió que sabe quién es. Y entonces yo le dije, venga para acá. Y lo subí al baño. No le iba a pegar en el baño. Lo subí al baño, abrí mi baño. Ay, el pastor, ¿por qué tiene baño exclusivo? Porque una vez estaba que me orinaba y ya iba a comenzar la prédica y cuando subí al baño estaba ocupado. Y yo ahí, y entonces ¿qué hago? Y yo corrí hasta el otro lado y el otro lado estaban todos los baños ocupados. Bueno, comencé a predicar ya con una manchilla aquí. No alcancé, pero dije, perdónenme, pero no puede estar el baño ocupado cuando yo lo necesite, porque tengo urgencia. Entonces le puse ya. Entonces, por eso el pastor tiene baño exclusivo. Es por una cuestión de práctica. Y entonces, abrí el baño, cogí el enjuague bucal, huele. Como yo hablo tanto, eso produce halitosis, porque produce una oxigenación de los restos de comida que inevitablemente quedan entre los dientes. Entonces me da pena la salida de la gente o a la entrada, pues hablarme ahí con el espíritu mefítico ahí. Sí, pastor, ya no me ministre más, ¿sí? Sí, los demonios salen más por el aliento que por la unción. Entonces le dije, y vuela. Y claro, tiene un olorcillo como de alcohol. Pues yo no sé qué tipo de licor toma él, porque a mí no me huele a licor, ¿sí? Pues no él toma de esos perfumados, de esos licores perfumados horrorosos que no son tan, ¿sí? ¿Qué pasó allá? Bueno, tomando la pregunta que te hizo Esteban, como una persona espiritual, entre comillas estoy hablando, pastor, siervos del Señor, podemos llegar a hacer tropiezo a otra persona. Entonces, ¿cómo lo podemos? Porque nosotros podemos ser piedra de tropiezo. No se desvíen de la enseñanza. No se vaya, lo que estamos aprendiendo hoy es, no se vaya por concordancia. No, yo sé. Miren un momento, Mateo capítulo 11. Yo pensé que alguien me iba a sacar ese versículo. Mateo capítulo 11, versículo 6, ¿qué dice? Y le damos una versión actual. Yo no sé ustedes, pero yo disfruto demasiado este tiempo. Y déjeme decir, en la universidad, en ninguna clase, estoy hablando de la universidad protestante y en la universidad católica, jamás aprendí tanto como aprendo yo cuando hacemos este grupo de estudio nosotros. Por eso me encanta este grupo de estudio. ¿Qué dice? Capítulo 11, versículo 5. Dios va a bendecir a los que me ven hacer esto y no me abandonan. Versículo 6. 11:6. 11:6. Dios va a bendecir a los que me ven hacer esto y no me abandonan. Dios, qué mala traducción. ¿Qué versión es esa? Lenguaje actual. Hijo de madre.
porque eso no es lo que... Imagínense Mateo cómo 11. deforma, y mejor, imagínense cómo deforma la idea del lenguaje actual. Ojo, yo no estoy contra ninguna traducción, ¿no? Porque las traducciones unas les pegan y otras no les pegan. Pero como conozco el texto, sé que está deformando el mensaje absolutamente. Juan está en la cárcel. Juan está en la cárcel llevado. Juan está llevado. Y Juan era el que había indicado que Jesús era el Mesías. Y entonces como está llevado piensa, ay, me equivoqué. El reino de Dios no llegó. ¿Será que me equivoqué? Bueno, voy a darle otro chance a Jesús. Voy a mandarle a preguntar si él era el que había de venir o esperaremos a otro, porque Jesús no está actuando como yo quiero. Cuando le van a preguntar, mira, Juan mandó a preguntar que si eras tú el que había. Esa pregunta es demasiado triste para que Juan manda a preguntar, Jesús, Juan manda, y Jesús respetaba profundamente a Juan, lo quería. Jesús, que Juan manda a preguntar, está pena hasta la pregunta, que si eras tú el que había de venir o esperar en Jesús. Jesús dice, vayan y díganle a Juan. ¿No le respondió sí o no? Vayan y díganle a Juan que los cojos andan, los ciegos ven, los pobres es predicado el evangelio y los muertos son resucitados. Pero ojo, él está citando las palabras textuales del profeta Isaías. O sea, si Juan el Bautista no escucha la ley a los profetas, ¿para qué le voy a hablar yo? Díganle, vayan y díganle las cosas que ustedes ven y oyen. Vayan y prediquen el evangelio a Juan. Y cuando Juan se va, dice, ¿saben qué? Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. ¿Jesús es piedra de tropiezo? ¿Lo dice la Escritura? Claro que sí. Piedra que va a caer sobre los y desmenuzar a los que no se arrepienten, o piedra sobre la cual nosotros tenemos que ser quebrantados. O sea, eso de ser quebrantado significa inclusive la imagen de un sacrificio. Porque se ponía una piedra y sobre la piedra uno mataba al animal. Nosotros tenemos que morir sobre la piedra, no debajo de la piedra. No que la piedra nos desmenuce, sino nosotros presentarnos en sacrificio vivo, o sea, rendir nuestra vida ante Él nosotros, quebrantarnos sobre la piedra. La piedra no cambia, la piedra es la misma, o piedra que desmenuza, o piedra sobre la cual nosotros somos quebrantados. Y fíjese de que no es piedra sobre la cual nosotros somos exaltados, sino quebrantados. Y dice Jesús, bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Y después dice, porque vieron a Juan el Bautista que no comía, que comía miel silvestre, que se vestía a comer, y dijo que estaba loco. Y viene el Hijo del Hombre que come y bebe con pecadores, y dicen, amigo de pecadores y de publicanos. Le sucede lo del prodigio. Tocamos flauta y no lloraron, hicimos fiesta y no celebraron. Pero la sabiduría es exaltada por sus hijos. Quiere decir, los que han creído muestran que sí es la verdad. No es que, yo por ejemplo hago una pregunta y digo, pues madre, no expliqué bien. Entonces empiezo a preguntar, ¿qué entendió? ¿Qué entendió? Y alguien dice, no, yo entendí, y respondió bien. Digo, ay, yo expliqué bien. Lo que pasa es que estos sinvergüenzas no quisieron entender. Con uno que responda bien, uno sabe, la enseñanza sí tenía el propósito, ¿sí? Si nadie responde bien, enseñe mal. Entonces, piedra de tropiezo, ¿buena o mala? Ahora, es que esas preguntas, Pastora Jackie, dígame su merced, con el micrófono. ¿Cómo puede un pastor ser piedra de tropiezo? Dime 5 cosas en que un pastor, normalmente en nuestro contexto, es piedra de tropiezo. Primera cosa. No enseñando la verdad de la palabra. Muy bien, no enseña la palabra. O sea, hace que la gente se vaya tras otras cosas. Creo que en este momento, no exagero, 95%. Yo doy demasiadas gracias a Dios por el lugar donde nos ha puesto. Sería, mire, es que es horroroso, uno va y escucha. Yo escucho prédicas de mis condiscípulos, de la gente de la iglesia donde estaba, y prédicas mías. Mamá tiene unos cassettes todavía, yo quiero quemarlos. Menos mal que ya no hay grabadoras en la casa.
Entonces ya pero, ¿sí? Y el elefante, con todas las normas de la homilética, porque eso sí me estudié. Y entonces el título, la introducción, el chiste, porque tengo que tener un chiste. El ejemplo, la ilustración, y compré los libros, 500 ilustraciones para sermones. Entonces di la del elefante, que el elefante está amarrado, cuando es chiquito lo amarran y cuando ya después está grande, solamente le ponen la cosita y con una cabullita que el elefante, pero como ya se acostumbró, entonces está amarrado. Y entonces ya, y daba la ilustración, todo era armado según las normas de la homilética del Instituto Bíblico Cristiano, que no es como Jesús predica, pero todo era guiado hacia el humanismo. No eran prédicas malas, eran muy buenas, pero humanismo. Entonces, ok, segunda forma como un pastor puede ser piedra de tropiezo. Buscar la exaltación personal y no honrar el nombre del Señor. Vanagloria. Creo que esto es para nosotros la mayor piedra de tropiezo, que nosotros estamos buscando, lo dijo Jesús, la gloria de los hombres y no la gloria que viene de Dios. Y eso es, mire, eso es un animal, porque la mayoría de nosotros somos afectados en nuestra autoestima cuando niños, por diferentes razones. Y entonces Satanás utiliza eso para hacernos tropezar. Y nosotros nos ponemos la zancadilla, nosotros mismos nos ponemos la zancadilla. ¿Qué deberíamos de hacer? Yo por eso no reniego contra la psicología. Creo que la psicología es muy buena para darnos un diagnóstico. La psicología es como la conciencia en los incrédulos y como la ley en los judíos, que sirve para que entendamos nuestro problema. Viejo, a usted su mamá le quebrantó la autoestima, los valores, eso es una falla grandísima, porque uno chiquito, ¿a quién tiene? A los papás, y si los papás le quebrantan de manera significativa la confianza, esta persona jamás, si no deja que Dios obre, se podrá amar a sí misma y amar a los demás. Y no podrá jamás confiar en nadie. Y fuera de eso, toda la vida estará buscando cómo ganarse el favor de los demás. Porque le quebrantaron eso. Y eso está ahí en el chip, eso está, mejor dicho, ahí. Entonces, si la persona no entiende eso, no lo sabe. Cuando uno le dice, mire, lo que pasa es que, la psicología le dice, mire, lo que pasa es que bla, 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 bla. Ahora, eso no sirve para nada. El dictamen no sirve para nada. Ahora la persona sí puede agarrar con eso y decir, Señor Jesús, que esas armas forjadas contra mí se conviertan en instrumentos de arado. Yo estoy ahí asociado, pastor, ¿dónde está ese versículo? Pues estoy asociando dos versículos. Uno, ningún arma forjada contra ti prosperará. Y otra, Él convertirá las espadas y las lanzas en instrumentos de arado. Entonces yo a uno de ellos digo, ¿sabe qué? Las armas forjadas contra nosotros serán convertidas en instrumentos de arado. Quiere decir que ahora yo voy a poder ministrar personas en mi condición, y hacer y llevar el evangelio, y utilizar antes eso para que no, 5 minutos necesitas al final, ok. Entonces al final, entonces no serán usadas para, sino que al contrario, todas mis deficiencias pueden ser usadas para, y una parte grande, yo a veces soy odioso y yo sé que soy odioso, pero mucho lo hago a propósito, porque no quiero que la gente se equivoque. No, el pastor está cumpliendo años, aquí está la lista de la talla de los zapatos, de la talla del vestido y de los lugares donde los puede comprar. Y si no puede comprar en esos lugares, aquí está el alfolí para que pongan su ofrenda para que entre 10 le podamos comprar el vestido de Villa Romana, porque el hombre no usa Arturo Calle. Y entonces, viejo, no me dé regalo, no quiero ningún regalo. Claro, y pues yo sí, cuando era pastor, mire, le traje esta empanadilla y una tan linda, ¿sí? A veces ni me la como, la regalo porque la barriga, pero recibo, claro, sí, la respuesta es amor. Pero ojo, ¿no? Que uno no esté buscando la vanagloria, pero la vanagloria es un problema de la autoestima, ¿sí? La vanagloria. Tercero, pastora Jackie. Manipular la palabra para atracar la iglesia.
¿Para qué? Atracarla. Entonces la avaricia. Atracar la iglesia. Avaricia. Buscar su comodidad económica. Nosotros en la iglesia, por ejemplo, yo tengo uno de mis raseros para saber si una persona realmente quiere servir a Dios. Y es qué está buscando y en dónde está. Si esa persona no tiene nada que dejar para seguir a Dios, entonces yo ya tengo, sí, me quedé sin trabajo, no tengo que comer. Oiga, yo siempre he tenido llamado. Yo le digo, no, viejo, hagamos una cosa. Vaya primero, busque trabajo y tenga que comer y dé para la obra. Porque eso muestra dónde está su corazón. Y tenga la seguridad, Dios va a llamar a todos los que estaban trabajando. Estaba Mateo sentado en el banco de los impuestos y le dijo, deja todo. Y el tipo se paró. Estaban los hijos de Zebedeo remendando las redes. Le dijo, dejen eso y sigan. Estaba Pedro pescando. Le dijo, deje de pescar. Sí. Creo que lo único que no estaba sin hacer nada era Judas Iscariote. Estoy inventando. Pero entienden que si uno tiene que dejar, eso está probando su corazón. ¿Dónde está su corazón? Viene una persona, yo no sé, les conté esta historia. Una persona me dijo, pastor, yo voy a desarrollar un ministerio. Usted dijo que la iglesia apoya cualquier ministerio, la iglesia apoya cualquier ministerio. Una persona que quiera hacer, la iglesia le apoya. Claro, yo también soy zorro viejo y sé cómo le apoyo. Pastor, necesito 50 millones para empezar un ministerio. Chao, viejo. Entonces esta persona me dijo, mire pastor, yo voy a montar una cosa y con las mujeres y no sé cuándo y entonces yo voy a liderar y una persona con todos los dones, o sea, con un liderazgo. Porque en esta iglesia de lameladrillos, y ahí fue cuando me clavó la espada en el corazón. Porque déjeme decirle, yo sé que nuestra iglesia es muy imperfecta, pero yo amo a esta iglesia. Y entonces me dijo, es que esa iglesia de lameladrillos, y yo como no soy lameladrillo, y entonces esta gente que no lleva la vida de fe, que es mediocre en la vida de fe. Y yo la miraba y empezó a subírseme la sangre. Yo soy sanguíneo, ¿no? No he notado. Y entonces, colérico. Y entonces le dije, venga para acá, casi digo el nombre, venga para acá, Juanita. No era Juanita, un nombre hipotético. Venga para acá, Juan, Anacleta, venga para acá, Anacleta. Le dije, ¿sabe qué? Usted no puede hablar mal contra la gente que está sirviendo en la iglesia, bien o mal. Porque déjeme decirle, usted es la persona más mediocre espiritualmente que yo he conocido. Desde que usted llegó a esta iglesia ha sido ladrona, un Dios, jamás ha diezmado ni ofrendado, jamás ha participado fielmente de un ministerio, no ha sido ni ujier, ni maestra de escuela dominical, jamás ha tomado el seminario juiciosamente, ni lo ha conocido, usted jamás ha participado. Es más, usted ha traído el carro y le ha echado madrazos a la gente, así, con toda la palabrota, a la gente en su cara para que le deje parquear. Usted ha sido terrible. Y usted dice que quiere organizar la iglesia y que usted quiere levantar un ministerio donde ahora sí la gente sea espiritualmente campeón. Le dije, no, bien, empiece por usted. Y claro que sí, la iglesia, mire, yo creo que usted tiene todos los dones, todo el liderazgo, pero ¿sabe qué? Deje de ser ladrona, empiece a congregarse fielmente, porque usted ni siquiera se congrega fielmente. Bueno, eso le pegué una trapeada, pero ojo, honestamente yo le digo, yo sé que esa persona, si entregara su vida a Dios, esa mujer se come el mundo para Cristo. Y yo estaba siendo solamente fiel en las heridas del que ama. Yo dije, Anacleta, si usted rinde su vida a Jesús, déjeme decir, por favor, mire, no sé por qué no volvió a la iglesia. No, mentira, volvió una vez para en medio del culto tratar de hacer un escándalo. Yo me hice loco, ¿no? Y no volvió. Tampoco volvieron sus hijos y están perdidos. Tampoco volvió su familia y está perdida. Su familia había empezado. Ay. Bueno, mi ventaja es que yo sé que a veces se conectan. Si me estás mirando, tú sabes que te amo y vuélvete al Señor. Vuélvete al Señor. ¿El cual es qué? Amplio en perdón. Pablo estuvo 13 años perdido después de recibir la visión. Y Bernabé fue y le dijo, venga viejo,
Usted tiene todos los dones. Yo soy como un headhunter, o sea, como un cazatalentos. Y yo siempre veo a la gente, madre, si esta persona se dedicara al evangelio, ¿sí? Yo pienso, por ejemplo, ojalá me estén mirando, si Janet, la que tiene esa deformación en los huesos, que viene así a ruedas, esa mujer predicando el evangelio, mejor dicho, este Nick, el de los bracitos, ese es un pobre pendejo al lado de esta mujer. Pero ella no quiere. Ella podría usar su discapacidad como un elemento, mejor dicho, arrasador. Si este Nick baja, y este Nick viaja por todo el mundo, y vive súper, se casó con una lindísima, no jodan, como que va a entregar los brazos a ver si llega una, ¿sí? Porque eso fue un bizcocho de vieja, los hijos, y todo el hombre vive eso, conferencista internacional, todos los gastos pagos, por el simple hecho de que dispuso no sus habilidades, su debilidad para servir al Señor. Y así le digo a Pablo, en tu debilidad yo me voy a glorificar. Entonces nosotros, ¿qué estamos haciendo? Perdiendo el tiempo. Bueno, otro punto, pastora Jackie. Dije 5. Ser juez y capataz. Ser juez o capataz. O sea, imponerse sobre los demás. Señorearse. Y juzgar, y el tema del juicio que desvía totalmente la función del pastor. Y yo voy a 5. Inmoralidad. Y podía colocar 6, y 7, y 8, y 10, y 20, y 30. Pues claro, nosotros tenemos que vivir de una manera correcta. Pero esto no es el evangelio. Pero obviamente si yo soy un ladrón, pelafustán, malvado, sinvergüenza, corrupto, violador, de todas las cosas, ¿creen Jesús? Sí. No, ¿sí? Pero, ojo, yo dije, no nos desviemos, aproveché la introducción, porque no está hablando de eso. No está hablando de la conducta, no está hablando de la conducta, no se equivoquen. Piedra de tropiezo en este momento no es la conducta. ¿Qué es la piedra de tropiezo? ¿No perdona? Nada que ver con la predicación. Entonces uno se desvía porque uno está colocando su pensamiento sobre la palabra. Gran error. No, vamos al texto. Vamos al texto. Los pequeñitos son los perdidos, los pecadores y los publicanos. Jesús es el que está yendo a ellos a decirles, mire, a exhortarlos y hacerlos volver al camino. Los que están siendo piedra de tropiezo no son los fariseos, pueden ser los discípulos. Examínense ustedes. Mire, la puerta está abierta. Siempre, para todos. Usted no debería tolerar a esa persona en la iglesia, viejo. Si fuéramos a sacar a alguien, el primero que tendría que salir, ¿quién es? Soy yo. No le podemos, mire, hay oportunidad, pero es un malvado, pero es que ha hecho 1000 daños, sí, pero nos toca recibir. Y hay oportunidad, y esa persona, si esa persona dispone sus dones, mejor dicho, si Dios logra tocar. Yo tengo la esperanza, ¿por qué? Yo llegué y conocí a una persona del grupo de jóvenes cuando llegué a la iglesia, el tipo era súper correcto, era un médico, súper pilo y cristiano toda la vida. Cuando yo llegué él era líder de jóvenes, era ujier, era, bueno, todo. Su mamá, su hermana, de él sí puedo decir el nombre, se llamaba Juan Carlos, ¿cómo se llamaba? Juan Carlos Pedraza. Bueno, Juan Carlos Rubio. Yo me fui para Valledupar, yo llegué a la iglesia y por cosas de Dios muy rápido me mandaron a ser pastor en Valledupar. 2 años, no pasaba ni 2 años. No por habilidades, sino por deficiencias más bien. Bueno, porque pensaron, el único bobo que va a ir a Valledupar es Diego, va bobo. ¿Sí? Cuando yo volví, me llamaron otra vez a la iglesia central para ser copastor, yo di la primera prédica. La prédica era del Salmo 119. Yo anduve errante como oveja extraviada, busca a tu siervo porque no me he olvidado de tus mandamientos. Entonces conté mi testimonio y hice la prédica. En esa época estaba aplicando una técnica de homilética que era el sermón biográfico. Y esa palabra tocó a ese hombre que llevaba 20 años de la vida cristiana
y ese día decidió ser pastor. O sea, dejar la medicina. Yo por eso en él sé que él tiene un corazón de pastor. No sé si lo que está predicando es correcto, pero él tomó la determinación. Dejó la medicina, donde ganaba, podía ser en ese momento $1.000.000, era un buen sueldo salario, y fue a trabajar por 150.000 pesos a la iglesia. Ese es su pastor. Ese hombre tiene el corazón donde es. Entonces, pero entiende usted 20 años de escuchar prédicas sin haber tomado la decisión, y en una prédica tomó la decisión. Entonces yo esperanceo, y también con mi propia vida, esperanceo, ya inventé un verbo, esperanceo. Yo esperanceo, tú esperanceas, él esperancea. Y entonces la misma vida mía, yo conocí al Señor, me aparté 5 años, y a los 5 años el Señor me llamó y ya decidí seguir. Entonces no pueden ser 10, pueden ser 15, pueden ser 20, puede ser al final, muriendo en la cruz, que la persona diga, y ahí esa predicación de ese ladrón malvado quedó para la eternidad. Entonces puede ser en el último. Por eso siempre que vemos a la gente tenemos que verla con los ojos de Diego Torres, o sea, color de esperanza. Siempre hay esperanza. Y puede ser, mire, puede ser Pablo el asesino de Esteban, pero puede haber un Pablo ahí adentro. Entonces nosotros no podemos, y puede ser la persona que sea, puede ser Nick sin brazos ni piernas. Y si él se dispone, instrumento precioso es este para predicarle. Entonces, nos dimos cuenta de cuál era el punto central de la enseñanza, mirando solamente el texto. Ojo, no hemos visto textos paralelos, no hemos visto pretexto, posttexto, nada, ¿sí? Solamente hemos estado, porque hemos estado trabajando solamente eso. Pero fíjense, por eso yo digo, ¿usted por qué no da la enseñanza? Dice la gente, ¿usted por qué no da la enseñanza temática? No de la que están diciendo en la iglesia, pues porque son corruptos y no quieren hacer lo que dice la iglesia. Se oponen, es una raíz de amargura sembrada en nuestra iglesia, se oponen sistemáticamente. Pero mire, esa palabra, iba a decir tan sencilla, no es sencilla, tan fundamental, sin necesidad de nada más, o sea, solamente con la palabra, solamente con lo que está ahí escrito. No estamos mirando en griego, en hebreo, sí, bueno, dije escandalizo, que significa piedra de tropiezo, la palabra es escandalizar, algo que escandalice a estos pequeñitos. No estaba hablando de la conducta, no estaba hablando del perdón, no estaba hablando del arrepentimiento. Esta porción está hablando de que nosotros nos examinemos a nosotros mismos para que nosotros, por nuestra falta de sensibilidad espiritual, a propósito que tiene la palabra perdón, porque nos desviamos otra vez del perdón, por nuestra falta de sensibilidad espiritual, nos convirtamos en piedra de tropiezo.